Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de lengua y comunicación. Hoy vamos a trabajar sobre los resúmenes y las macroreglas, que era el tema que nos había quedado pendiente de la última clase. ¿Qué es un resumen en primer lugar? Podemos estar de acuerdo que un resumen consiste en reducir la cantidad de información de un texto. En la cátedra siempre decimos que un resumen es un texto nuevo, es decir, no consiste simplemente en subrayar información o en resaltar información. Eso no es un resumen. En todo caso, eso es el principio del intento de un resumen. Por lo tanto, ese nuevo texto es un texto mucho más breve, pero que a su vez preserva la información, la intencionalidad, el modo de organización y el género que su autor le imprimió en primer lugar. Entonces, un resumen siempre va a pasar por el filtro de la subjetividad de una persona, y cómo elaboramos un resumen tiene que ver muchas veces con la experiencia que tenemos haciéndolo y también con qué información o cuánto conocemos acerca del tema del que trata el texto. Según cuánto sabemos del tema, podemos resumir o reducir información que por nuestro mismo conocimiento después podemos recuperar. Entonces, alguien que sabe de un tema puede lograr sintetizarlo mucho más que alguien que no sabe. Además, también tienen que ver con el tipo de resumen o con cuánto podemos resumir un texto, el modo de organización y cuál es nuestra intencionalidad al hacer un resumen, es decir, el contexto pragmático. ¿Para qué queremos efectivamente hacer un resumen? Generalmente en los trayectos académicos, resumir significa reducir información para poder almacenarla, para poder estudiar. Y eso funciona no solamente porque reducimos el texto en volumen, sino porque para resumirlo necesariamente tenemos que leerlo con detenimiento, interpretarlo, poder organizar la información y jerarquizarla. Por lo tanto, eso hace que en el mismo proceso tengamos que construir interpretaciones y obviamente eso hace que fijemos mucho más algunos conocimientos. En pocas palabras, entonces, resumir nos permite acercarnos a la macroestructura de un texto. Leer, comprender y hacer resúmenes es un trabajo de construcción de significados muy similar al de la escritura. Un proceso inverso, pero no un proceso mecánico. Muchas veces pensamos que resumir es el paso previo a estudiar, cuando en realidad, si hacemos buenos resúmenes, ya estamos estudiando. Bien, entonces veamos cuáles son esas macro reglas que probablemente ya estén utilizando muchas veces intuitivamente para elaborar resúmenes, pero está bueno organizarlas y ponerles un nombre. Estas 4 reglas que Van Dijk ha denominado macro reglas son una gran ayuda para elaborar resúmenes, para acceder o construir la macroestructura de un texto. Las primeras 2, supresión y selección, pueden ser consideradas 2 caras de la misma moneda. De la información que hay, elegimos cuál es la más relevante y suprimimos cuál es la menos relevante o la que consideramos accesoria. De todas maneras, tienen una diferencia. En la supresión se omite la información que no es esencial y sabemos que la información que estamos omitiendo no es recuperable. Leamos el siguiente ejemplo. El Ministerio de Salud Pública de Tucumán informó que se suman 75 nuevos casos de COVID-19 en Tucumán, totalizando 959. Los casos corresponden a los departamentos de Capital, 40, Cruz Alta, 14, Chiquilasta, 9. Y así sucesivamente nos va dando los números que hay por cada departamento. En este caso, si yo selecciono la primera oración, entiendo que en la primera oración en la primera oración se contiene la información que hay en la siguiente, con un nivel mucho más amplio de generalidad. Pasa muchas veces cuando estudiamos, por ejemplo, que sabemos que hay algunos detalles, o números en este caso, que no nos vamos a acordar. Por lo tanto, buscamos un mayor nivel de generalidad en la información y suprimimos lo que consideramos muy específico. La macro regla selección, que sería la contracara de suprimir, se seleccionan las proposiciones que consideramos principales, pero la información eliminada puede recuperarse parcialmente porque estaba implícita en la proposición seleccionada. Veamos el siguiente ejemplo. 3 hombres se hicieron pasar por vendedores de barbijos, un elemento de protección obligatorio por ley en Tucumán, para asaltar un local.
Así, cerca de las 11:30 entraron a un drugstore ubicado en Barrio Padilla, San Miguel de Tucumán, ofreciendo los productos para la venta. De pronto comenzaron el atraco. Amenazaron a 2 empleadas del local, robaron el dinero de la caja, el postnet y otros elementos que tenían a mano y finalmente huyeron. En este caso, seleccionando la proposición que se ve en verde, 3 hombres se hicieron pasar por vendedores de barbijos para asaltar un local. Las 2 proposiciones estas suponen la información más importante. En cuanto a las macroreglas generalización y construcción, también podríamos decir que son similares en el sentido de que ambas implican un mayor nivel de abstracción, porque el productor, quien elabora el resumen, tiene que reemplazar una serie de proposiciones con sus propias palabras. Aquí ya hay un ejercicio de escritura explícita. La macroregla construcción es la regla según la cual se sustituyen varias proposiciones por una proposición nueva. En este caso, el productor del resumen puede hacer uso de información no mencionada explícitamente. Aquí en el ejemplo, aunque es un caso de narración, muchas veces la narración es difícil de resumir. De todas maneras, es el ejercicio que podría haber hecho un periodista. Si ustedes leen el primer párrafo, la cita textual está sintetizada en el párrafo siguiente a partir de una construcción que condensa la información principal de esta serie de proposiciones anteriores. La macroregla generalización implica también una elaboración propia en la cual se eliminan varias proposiciones que tienen algo en común o enumeraciones y se las sustituye con una proposición nueva que las contiene semánticamente. O sea que contiene la información en un nivel mayor de generalidad, pero contiene la información que sustituye. Veamos el siguiente ejemplo. A los hidratos de carbono los encontramos fundamentalmente en el maíz, el trigo, la avena, el arroz, la cebada, el centeno y las harinas derivadas de ellos. También las lentejas, los porotos, la soja y los garbanzos son fuente de energía. Estas 2 proposiciones pueden ser reemplazadas por la siguiente generalización. A los hidratos de carbono los encontramos fundamentalmente en los cereales, las legumbres y sus derivados. Ahora vamos a aplicar las macroreglas a un texto un poco más largo. Este sería el texto que vamos a resumir. Les sugiero que hagan una lectura completa, tómense el tiempo de leerlo y de tener una primera lectura de la cual puedan empezar a imaginarse cuál es el tema del texto o cómo resumirían o propondrían la macroestructura. ¿De qué se trata el texto? A partir de esa primera hipótesis vamos a empezar a resumir. Antes de que vean cómo aplico las macroreglas, les dejo en la descripción del video el link para que, si quieren, hagan un primer resumen y luego sigan con el resto de la clase. Bueno, si llegaron aquí es porque o ya hicieron el resumen o primero prefieren ver cómo aplico las macroreglas. Aquí he diferenciado en rojo y en azul las primeras 2 macroreglas que hemos visto, que son suprimir y seleccionar. En rojo suprimí, en azul seleccioné. En el penúltimo párrafo pueden ver que hay una frase en negro. Esa es una construcción propia. Por lo tanto, yo suprimí todo el párrafo y lo reemplacé por esa proposición, que es una construcción. Ahora veamos el resultado final. Acuérdense que resumir es elaborar un nuevo texto, por lo tanto no basta con seleccionar, suprimir, sino que hay que transcribir el texto. Si decimos que el resumen era un nuevo texto que preservaba la información, la intencionalidad, el modo de organización y el género discursivo que su autor le imprimió, creo que en este texto se logran esos objetivos. Se redujo la información intentando preservar el modo de organización, el género, que era un género periodístico, una noticia, y sobre todo la intencionalidad crítica del texto original. Con esto terminamos la unidad 6, el capítulo de coherencia, y tienen las herramientas para poder hacer el trabajo práctico.
y recuerden que pueden hacer consultas con cualquier docente de la cátedra en sus respectivos horarios. Nos vemos.